no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Es un gusto poder seguir con esta segunda temporada de Otra Cosa. Estamos muy felices porque la verdad que los temas que estamos tratando y que vamos a tratar son temas que nos permiten hacer otra cosa, justamente una filosofía completamente apasionada. Y como todos sabemos, el pensamiento y la reflexión es algo vivo. Nosotros quizás en esta sociedad hiperescolarizada estamos acostumbrados a que el conocimiento esté como partimentado, como segmentado, ¿no? Pero el pensamiento es algo vivo. Toda la realidad de la historia, de las ideas, de la cultura, para hablar en términos generales o de la filosofía en particular, ha sido como un magma, como una especie, ¿no? Sí, de una vida ligada completamente al contexto. Pero claro, cuando lo vamos a enseñar, necesitamos, a fin de hacerlo más fácil, dividirlo en temas, dividirlo en problemas, en autores, y eso a veces hace que se solidifique, se petrifique el conocimiento, y esto impida que podamos sentir lo vivo y lo relacionado que están todos estos temas. ¿Por qué arranco este capítulo hablando de eso? Porque hoy vamos a hablar y a empezar a hablar, ¿sí? Vamos a empezar una serie sobre el iluminismo o la ilustración, como es conocida, el siglo de las luces. Y es muy cierto que después de hablar de Descartes y de los racionalistas, casi siempre en la historia de la filosofía se encare hacia el problema del conocimiento con relación al empirismo o hacia una filosofía política muy propia también de estos siglos. Lo que vamos a ver en este programa es que justamente como el pensamiento es algo vivo, el problema del conocimiento es un problema totalmente vinculado a la filosofía política, porque todo modo de conocer y de acceder al conocimiento es un problema político. Hoy, en Otra Cosa, el iluminismo, el siglo de las luces. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. El iluminismo es un movimiento social, político, intelectual, cultural, estético, que se inicia en Europa hacia fines del siglo XVII y que tiene su máxima expresión en el siglo XVIII. Es importantísimo hacer notar esto de que el iluminismo es un movimiento, es decir, hay una especie de espíritu de la época que penetra en todos los órdenes de la vida social y cultural y que va a tener, por supuesto, un motivo, un tópico de fondo, que es esta idea de la luz frente a la oscuridad, ¿no? Y esa luz va a estar dada así, claro, por la razón, es decir, todo el movimiento iluminista, con todas las diferencias que hay en cada uno de los países donde se desarrolló, va a tener este motivo de fondo, la idea de que la luz de la diosa razón va a iluminar todos los lugares oscuros de los siglos anteriores. Nosotros creemos que esto es un mito fundacional para muchos de los aspectos de nuestra vida social, en particular en la conformación y desarrollo del Estado-nación. Por eso decíamos en el primer bloque que el problema del conocimiento es un problema político. Y hablábamos también de cómo está compartimentado y segmentado el conocimiento, y esto tiene mucho que ver con lo que pasó en este siglo de las luces. Vamos a hacer una especie de conteo, de repaso, de planteo, de un esquema de cómo fue desarrollándose este movimiento, y a lo largo de los próximos capítulos
vamos a ir específicamente a los distintos autores, autoras, para tratar de ver cuáles fueron las particularidades en los distintos países y todos los matices que tuvo este movimiento. En nuestro próximo bloque explicamos entonces a grosso modo cuáles han sido las posturas y las ideas en los distintos países centrales de Europa, y también vamos a hacer una breve mención de cómo este movimiento llegó hasta el Río de la Plata. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Tranquilamente se puede hablar de este iluminismo, de este siglo de las luces, con particularidades muy concretas en los países centrales europeos. Estamos hablando específicamente de Inglaterra, Francia y Alemania. En la Gran Bretaña es donde se inicia este movimiento de Enlightenment, ¿sí? De iluminismo, de iluminación, que va a tener como protagonistas al empirismo inglés y a las reflexiones de la tradición liberal, que van a estar encarnadas por las mismas personas. En particular, John Locke, de quien nos ocuparemos en nuestro próximo capítulo, fue uno de los pioneros en este movimiento. Y su cuestionamiento a la metafísica racionalista va a dar lugar a un sinnúmero de aperturas en la vida de la reflexión y el pensamiento. A Locke le siguieron, por supuesto, Berkeley, Hume y algunos otros autores un poquito más desconocidos, pero que fueron muy influyentes en su momento. También hay mujeres como Mary Astle, por ejemplo, que fueron claves para el desarrollo del pensamiento de la época. En Francia, ya en el siglo XVIII, los nombres de Voltaire, de Diderot, d'Alembert, la polémica también ahí con el gran Jean-Jacques Rousseau y las figuras monumentales de esas grandes mujeres del siglo XVIII en Francia van a darle al carácter, al siglo de las luces y de las letras, como se conoció en Francia ese movimiento, un carácter muy peculiar, y van a alcanzar con la enciclopedia, un proyecto descomunal, el punto más alto de este siglo en el viejo continente. Por último, tenemos que mencionar, a mí no me va a salir decirlo en alemán, tengo amigos y amigas que saben decirlo y saben expresarlo muy bien, lo vamos a poner acá para que aparezca ese nombre tal como va en alemán, pero el iluminismo alemán tuvo otras notas un poco más moderadas que en Francia y tuvieron figuras descollantes como la de Lessing o Mendelssohn, y ni qué decir del gran Immanuel Kant, aquel que iba a revolucionar la historia de la filosofía para siempre con su giro copernicano. Basta decir, para ir cerrando este bloque y para ir cerrando también este programa, lo vamos a hacer en el próximo bloque, que muchas veces a Hume, a Kant, a Locke se lo toma por un lado como filosofía del conocimiento o en el problema nociológico, y por otro lado para hablar del problema político. Nosotros, como hacemos otra cosa, vamos a tratar de combinar estos dos problemas y tratar de asegurar esta tesis que estamos diciendo de que todo problema del conocimiento es un problema político y educativo. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. ¿Hubo ilustración en el Río de la Plata? Nos parece una buena pregunta para empezar a cerrar este programa de presentación que abre esta serie de videos sobre este siglo de las luces tan particular y tan influyente en la historia de nuestros tiempos salvajes que corren. ¿En el Río de la Plata hubo o no hubo ilustración? Sin duda lo que hubo fue una influencia enorme de las ideas de la Ilustración que iniciaron con ese cuestionamiento del empirismo inglés a la metafísica racionalista y terminaron derivando hacia fines del siglo XVIII en la Revolución Francesa, una revolución que cambiaría el esquema político, social y cultural
del globo de una vez y para siempre? En filosofía pensamos que nada es para siempre, que todo cambia y que es necesario repensar aquellas bases fundacionales de la Revolución Francesa para tratar de abordar y de entender nuestro siglo XXI en estos tiempos salvajes. Te esperamos entonces para desarrollar esta serie a lo largo de varios videos en los que vamos a tratar de hacer otra cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.